Ahí se están terminando de unir todavía, quedan dos. Buenas tardes. Ahora sí, perfecto, Mayra. Todo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué lindo verlos con las cámaras encendidas. Buenas. Y no en una reunión de docentes, ¿vieron? Vieron que estamos innovando de a poquito. Bueno, muchísimas gracias por sumarse. Con Lucas, Patricio y Analía comprendemos que estamos un poco cansados de estos encuentros. Siempre está la esperanza de en algún momento hacerlos presencial. Aparte, Analía es de Córdoba, así que podríamos organizar así un tour a visitarla en el segundo cuatrimestre, ¿por qué no? Pero bueno, hablando en serio, muchísimas gracias, ¿sí? Yo les puedo asegurar, asumí así un compromiso personal e institucional de que les va a encantar todo lo que tiene Analía para comentarnos. En primer lugar, estoy así como emocionada para variar, porque es el primer proyecto académico que estamos implementando. Ustedes saben que hace poquito Consejo Directivo aprobó esta resolución que tiene que ver con este reglamento de proyectos académicos que hasta ahora no lo teníamos, así que va mi agradecimiento al Consejo Directivo de nuestra facultad por hacer lugar a nuestro pedido. Esta serie de proyectos que vamos a empezar a diagramar con la Secretaría Académica tienen que ver con esta cuestión de posicionarnos, ¿no?, frente a los objetivos de nuestra Ley de Educación Superior en torno a una formación integral de nuestra función tan primordial y tan importante que es la función docente, ¿sí? Y bueno, para mí es un orgullo muy, muy grande presentarla a Analía Checher, justamente porque ella va a iniciar, eso no sabías, Analia, me parece que estoy dando la primicia que vas a iniciar justamente esta serie de proyectos académicos y particularmente con un tema que nos sensibiliza mucho y que yo creo que a la mayoría de ustedes les habrá pasado esto de conocer la realidad cotidiana de nuestros estudiantes, ¿no? En los exámenes finales nosotros en pequeñas reuniones comentábamos de este permiso que nos daban los estudiantes de ingresar a sus domicilios. ¿Ah? Siempre nos encontrábamos en los pasillos de la facultad, en las aulas, en la biblioteca, en el gabinete, y esa sensación de que ahí éramos todos iguales, ¿sí? Que las condiciones socioeconómicas personales e individuales o cotidianas de nuestros estudiantes no se replicaban en estos espacios. Y la verdad que esta pandemia nos trajo también, bueno, esta posibilidad de, como siempre planteamos, no solo en las clases, sino en los exámenes, de que los estudiantes nos den este permiso de ingresar a sus hogares, así como estamos ahora, en esta intimidad, y muchas veces nos sentimos, no sé, a ver, con culpa porque vimos las situaciones en las cuales nuestros estudiantes tenían que rendir los exámenes y por ahí con culpa o con, bueno, un poco raros por estos protocolos tan estrictos que elaborábamos, ¿no? Con distintas cámaras y bueno, y después sobre la marcha nos fuimos dando cuenta que estas realidades eran muy disímiles y bueno, y razón por la cual, hablando con Patricio y con Lucas, también tomamos esta decisión conjunta de empezar a mirar nuestra formación docente no solo a través de la reacción o la adaptación que van a tener, o que tuvieron, perdón, nuestras clases virtuales a través de Moodle, del aula virtual, de Webex, de Meet y de Zoom, sino permitirnos un espacio de reflexión, Analía, ¿no? Más que un taller o una charla, un espacio de reflexión, situándonos, por eso el nombre de nuestro encuentro, situándonos en el lugar del estudiante. Si me permiten un segundito, bueno, me gustaría presentarla de manera formal a Analía, después sí le doy la palabra a Patricio y a Lucas. Espérenme un segundito, que tengo mis anotaciones acá para no
confundirme. Bueno, la doctora Analía Checher es doctora en Psicología de la Universidad de San Luis, magíster en Educación y Universidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto, licenciada en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es investigadora independiente del CONICET categoría 2 en el programa de incentivos para docentes investigadores de la SPU, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, directora del Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y se especializa en el estudio de las trayectorias académicas de estudiantes universitarios en tiempos de enseñanza y aprendizaje en línea. Así que bueno, muchas gracias, Analía, y le doy la palabra a Patricio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, profes. La verdad que me sumo un poco a los comentarios de Moira, realmente muy contento, los extrañamos muchísimo. La verdad que yo normalmente no me cruzo en el sentido ya virtual de la palabra, ¿no? Así que un placer estar acá. Nobleza Obliga, el proyecto fue trabajado desde el equipo de la Secretaría Académica y me han invitado a participar, así que muchísimas felicitaciones. Realmente un placer formar parte del taller. Y bueno, simplemente sumarme a los saludos y a los buenos augurios y por ahí hacer un comentario que tiene que ver un poco con digamos, con el planteo de este taller de alguna manera disruptivo que plantea Analía, que estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Y recordar un poquitito lo que fue el año pasado y cómo nos encontró la pandemia como institución, en la cual en un lapso de 2 semanas que creíamos que esto volvíamos a la presencialidad, quisiera remarcar que nuestra institución, la Universidad Nacional del Nordeste y particularmente la Facultad de Ciencias Económicas, fue una de las instituciones que rápidamente avanzó en una propuesta de virtualidad y creo que de eso también se tratan estos desafíos, ¿no? De esa resiliencia que, bueno, que de alguna manera tenemos que encontrar con estos nuevos contextos. Y recuerdo, y lo cuento simplemente a modo anecdótico, cuando Mariló nos comentaba en sus reuniones de CODESE, los decanos de Ciencias Económicas, cómo había muchas instituciones que habían pasado 2 meses y todavía no tenían decidido qué hacer en sus facultades en cuanto al tema de las clases virtuales, y nosotros, pasado creo que, corregime Moira, 3 semanas, ya habíamos decidido avanzar con una propuesta virtual, y lo cual, a ver, nobleza obliga, también el primer borrador de la propuesta virtual fue trabajado con los consejeros estudiantiles. Así que simplemente refrescar un poco eso y bueno, felicitarlos por estar aquí presente y bueno, que lo aprovechen. Muchísimas gracias y muchas gracias, Analía. Lucas, no sé si vos ibas a eso, pero... Sí, bien, bueno, buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, nos encontramos nuevamente en un espacio de discusión y de formación, como ya habíamos iniciado también el año pasado, y como recién comentó Moira, es la primera actividad de una serie de proyectos que tenemos en carpeta, implementar con relación a la enseñanza universitaria en la virtualidad. Solo para comentar nada más cuál va a ser la dinámica del espacio que va a exponer Analía. La idea es que, bueno, ella mientras va comentando, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el espacio de chat de acá de Zoom, o bien los que asisten por el canal de la facultad pueden ir dejando sus preguntas, y una vez que finalizamos la exposición, retomamos las preguntas y generamos el espacio de debate. Igualmente, Analía tiene en su metodología de exposición una serie de espacios de participación, por lo tanto, estén atentos al chat porque yo voy a ir copiando unos enlaces para participar de una serie de actividades que ella va a proponer y que vamos a retomar después para construir una idea general respecto de lo que estamos trabajando esta tarde. Así que bueno, espero que la tarde y este espacio sirva para todos nosotros. Analía, cuando quieras. Bueno, bien, tengo la palabra entonces. Aprovecho para saludarlos, darles las buenas tardes en este inicio de semana. Los saludo desde la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Seguramente ya notaron que soy de Córdoba por mi acento en estas primeras frases que dije.
bueno, un gusto enorme poder participar de este encuentro, muy agradecida, en realidad ellos me agradecieron a mí, pero yo quiero agradecer a las personas que organizaron este encuentro, a Patricio, Moira y a Lucas, que fue el nexo en este grupo. Muy agradecido a ellos por esta invitación, por esta posibilidad de participar, y muy agradecida también con cada uno de ustedes que está dedicando un momento del día en la preocupación esta de ver cómo hacemos para enseñar mejor y para transitar estos meses de educación en estas épocas tan complejas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a compartir pantalla. Si me dan un ratito, ustedes me van a estar confirmando si está todo ok. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Listo. Empezamos entonces. Ahí pueden ver en la pantalla el título de la charla o del encuentro de hoy, que está puesto en formato de una pregunta. Aprender en pandemia, nos ponemos en los zapatos de los estudiantes, y precisamente la intención es formularles como una invitación, una especie de invitación, a que nos pongamos en el lugar, en los zapatos de los estudiantes, a que tratemos de empáticamente pensar cómo han transitado los estudiantes estos meses de pandemia en que han recibido y participado de una educación virtual forzadamente, digamos. Ellos no eligieron, no se inscribieron en una carrera para estudiar a la distancia, sino que abruptamente, como a todos nosotros, les llegó la virtualidad. A mí me pareció, o a nosotros nos pareció, con el equipo de organización de la charla, como que el eje estuvo, o la mirada estuvo más puesta en los docentes, y que no se miró tanto quizás hacia la situación del estudiante, y por eso fue un poco la decisión de tomar en esta charla esa perspectiva, de poder ponernos en los zapatos y en la experiencia y en la vivencia de los estudiantes, y poder ver cómo transitaron ellos estos meses y qué podemos recuperar de todo eso para dar continuidad a estos meses que vienen y que aparentemente van a seguir siendo de virtualidad, yo creo, por lo menos en lo que sigue de este año, o un poco más. Bueno, bien, hecha esa introducción, pasamos a la segunda diapositiva, que nos muestra un calendario del año 2020, ¿sí? Un año que, como todos saben, como cada uno de ustedes ha experimentado, marcó un antes y un después para casi todos, ¿sí? Cualquier cosa que pensemos era diferente antes de 2020 y después del año 2020. Básicamente a partir de marzo de 2020, cuando se declara la pandemia, y esto empieza a tener un impacto en un montón de ámbitos de nuestras vidas. Ya no es lo mismo pensar en un viaje, no es lo mismo, o ha cambiado también la forma de reunirnos o de vernos con nuestros mayores, con nuestros amigos. No es lo mismo la manera en que vamos a un cajero automático a sacar dinero ahora que como lo hacíamos antes. Muchas cosas han cambiado, y lo más importante de lo que vamos a hablar hoy en este encuentro tiene que ver, por supuesto, con el impacto que tuvo este marzo de 2020 en el ámbito de la educación, una vez que las aulas quedaron cerradas y debimos seguir sosteniendo la educación de manera virtual, o en esta virtualidad que de alguna manera fue forzada, le llamo yo, por ponerle un adjetivo, en el sentido de que no fue elegida ni por los docentes ni tampoco por los estudiantes. Bueno, acá en esta diapositiva que sigue, ven a alguien que está poniéndole buena cara a algo, y puse esta imagen como para representar que a partir de marzo del 2020, si bien antes de esa fecha había una diversidad de actitudes de los docentes hacia las tecnologías, había algunos que las rechazaban absolutamente y que no querían saber nada de incluir tecnologías porque pensaban que distraían a los estudiantes, que no servían. Otros eran muy entusiastas y trataban de innovar en sus prácticas con las tecnologías. Otros querían a lo mejor incluirlas, pero no conocían herramientas, entonces no lo hacían. Las actitudes eran variadas, hasta que de pronto, digamos, todos los docentes, o prácticamente la mayoría, debimos ponerle una buena cara a las tecnologías. Debimos amigarnos con ellas porque de alguna manera
fueron el puente o lo que nos permitió seguir en contacto y enseñando a nuestros estudiantes. Es decir, de alguna manera debimos alinearnos detrás de ponerle una buena cara y adoptar una actitud favorable y positiva en cierta forma hacia las tecnologías, por más que antes nos hubieran gustado o no nos hubieran gustado. Este meme que tomé de internet, al finalizar están los links a todas las imágenes al fin de la presentación, me parece que resume un poco esto que pasó con los docentes, ¿sí? Los profes antes del 2020, en el 2019, muchos profesores por ahí con pocas habilidades con la tecnología y así como apichonados preguntando quién me ayuda a aprender el proyector, y de repente, desde marzo del 2020 en adelante, en el transcurso de pocas semanas, se volvieron como mucho más hábiles para dominar una multiplicidad de tecnologías, se vieron empoderados y bueno, comenzaron a utilizar una diversidad de herramientas como Zoom, WhatsApp, las presentaciones en PowerPoint, los PDF, y un montón de otras herramientas en este intento de reinventarnos para seguir enseñando, ¿sí? Me pareció que eso sintetizaba, este chiste o este meme, sintetizaba un poco esta buena cara que todos debemos ponerles a las tecnologías. Lo cierto es que los docentes fuimos y seguimos siendo noticia por ahí. Era raro antes ver que la educación, los docentes o las clases tuvieran un espacio en los diarios, en los noticieros de televisión, y ahora realmente la gente, la sociedad habla de las clases, de la docencia, de los docentes, de la educación. Es como que los docentes se volvieron noticia en estos meses atrás. Y bueno, acá seleccionaba algunas noticias que mostraban esto que intento decir, ¿ven? Enseñar durante la pandemia, docentes con más trabajo pero con pocas herramientas, o los docentes que se sintieron desbordados en los primeros meses del año pasado, cuando su día a día y su manera de trabajar se había convertido en un caos al tener que llevar toda la enseñanza a su propio hogar, donde además convivían también con su familia, que tenían otras actividades y este tipo de cuestiones que ya todos conocemos, o el caso de la maestra que llevaba la tarea hasta la tranquera a sus alumnos, porque sus alumnos no tenían cómo conectarse a internet. Y bueno, de este modo podríamos ir revisando diarios, y si miramos los noticieros, es como que los docentes adquirieron o tuvieron un protagonismo en la escena de los diarios y de la televisión. Y me parece que no tanto los estudiantes, es como que la mirada estuvo más puesta en los docentes. Entonces, por eso nos preguntamos, a raíz de organizar esta charla, ¿y los alumnos qué? ¿Nos podemos poner en sus zapatos? ¿Podemos pensar empáticamente en qué les pasó a ellos? Ya lo que nos pasó a los docentes lo vivimos, lo sabemos, lo experimentamos, porque, bueno, todos ustedes tengo entendido que se desenvuelven como docentes, así que lo han vivido por experiencia propia. Pero podríamos preguntarnos qué les pasó a los estudiantes. A mí lo que me parece es que si bien en un primer momento se focalizó en la situación del estudiante y salió a la luz todo este tema de las desigualdades y de las pocas oportunidades que tenían aquellos que no tenían dispositivos o que no tenían posibilidad de acceder a internet para seguir atendiendo las actividades educativas, se focalizó en esa dimensión, que es muy importante y que realmente debe genuinamente generarnos preocupación, pero que más allá de eso, mucho no se miró a los estudiantes, es decir, como que un poco se supondría que si el estudiante tiene una computadora donde conectarse y tiene internet, entonces ya estaría como resuelto que ese estudiante va a transitar una experiencia positiva con el aprendizaje virtual. Y bueno, lo que vamos a tratar de mostrar aquí, a partir de algunos datos o algunas encuestas que vamos a compartir, es que tampoco fue tan así, es decir, lo único que atravesó el estudiante no fue la dificultad de acceder o no a la tecnología, sino que también hubo otras cuestiones que signaron y que marcaron esta experiencia del aprendizaje en la virtualidad. Y bueno, como para que esto no sea tanto monólogo de mi parte, la primera actividad a la que los invitaba a participar es una actividad muy breve, en donde
usaríamos la herramienta Mentimeter, que probablemente la conocen y la han usado en otras situaciones. Y bueno, les pediría a ustedes que ingresen o bien directamente al link que Lucas puede copiar en el chat y que les da acceso directamente al lugar donde tienen que ingresar las respuestas, o bien si tienen un celular o en la computadora donde estén conectados, ingresan a esta página www.menti.com y con ese código que está ahí los habilita para dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? En 3 palabras, si ustedes pueden poner 3 palabras que representen cómo creen ustedes que les resultó a los estudiantes el aprendizaje en la virtualidad. Ustedes son docentes, así que han tenido experiencias con los estudiantes, seguramente también tienen hijos, vecinos, sobrinos o gente a la que ven que está siendo estudiante y tienen seguramente una percepción respecto de eso. Entonces la idea es que en 3 palabras puedan describir eso. ¿Cómo creen que les resultó a los estudiantes el aprendizaje en la virtualidad? Vamos a dar unos instantes para que ustedes den sus respuestas y podemos compartir la nube de palabras que se va a ir generando. ¿Ustedes ahí ven que yo cambié la pantalla o no? ¿Ven la nube de palabras? No todavía, Analía. No todavía. Entonces tengo que dejar de compartir y compartir de nuevo, ¿no? Sí, y compartir la nube de palabras. Sí, probablemente, Analía. Bueno, ahí se está formando. Denme un ratito que dejo de compartir esto. ¿Ahora? Verena, si haces, Verena, les digo, ahí ya se habrá cerrado, pero si hacen clic directo en el enlace que copia Lucas en el Zoom, no necesitan la clave de acceso, sí entran desde el celu. Eso, ¿ahora me confirman que la están viendo a la nube? ¿Sí? Bueno. Ahora sí. Ahora se la ve bien. Bien, perfecto. Perfecto. Ahí ven cómo se va transformando a medida que ustedes van participando. En el centro, o como más destacadas, aparecen las palabras complejo, desafiante, novedoso, complicado, abrumador, estresante. Bueno, todas palabras que tienen que ver con una visión, una percepción un poco negativa acerca de cómo vivieron los estudiantes el aprendizaje en la virtualidad. Sigue cambiando, hay algunas palabras también vinculadas con aspectos más positivos, como puede ser cómodo, que aparece también un poquito ahí en letra más grande, comodidad, aparece abajo. Bueno, siguen entrando respuestas y esto se sigue modificando, pero complejo, estresante y desafiante son las que siguen en tamaño mayor y en el centro. Este mismo ejercicio lo hice hace unos días atrás con otro público que no son docentes, digamos, sino que son personas cualquiera, algunos estudiantes, algunas personas de mi familia, participaron más de 35 personas, y coincide también una percepción de este estilo. Las palabras más destacadas en esta otra encuesta que hice con estas otras personas fueron desafiante, aburrido, solitario, complejo y cansador. Vean que algunas de las que nombraron las otras personas coinciden con las que ustedes están mencionando ahora. Y también otra cosa que coincidía era que aparecían, aunque en menor medida, poquitas palabras que hacen referencia a algunos aspectos positivos, como puede ser esto de la comodidad. Y bueno, no sé si más que eso, parece que lo positivo es la comodidad, la flexibilidad que por ahí puede brindar este tipo de aprendizaje en la virtualidad. Pero bueno, ahí se dejó de mover la nubecita. Tenemos 62 respuestas, probablemente sean todos los participantes que han respondido, y esto nos da una idea de que hay una visión del aprendizaje del estudiante en la virtualidad como algo que no le resultó tan positivo, sino que tiene aspectos un tanto negativos o bueno, de desafío. ¿Okay? Desafiante y desafío aparecen como cuestiones importantes. Denme entonces ahora un ratito
para dejar de compartir esto y volver a la presentación. Ahí estamos de nuevo. ¿Me están viendo la imagen de los dos niños? Sí, sí, sí. Se ve. Bien. Perfecto. Bien. Seguimos entonces. Como ustedes han señalado, como se ha visto a partir de estas palabras o estos aportes que ustedes han hecho recién, las experiencias de los estudiantes han sido diversas, han sido variadas, en algunos términos han sido negativas y en algunos pueden haber resultado positivas, pero seguramente fueron diversas y variadas y a veces muy diversas y muy contrastantes. Para mostrar esto a mí me pareció, me llegó realmente una noticia que leía hace unos días, que salió publicada en el diario de La Nación del 30 de mayo, y que con esta foto ilustra una nota acerca de cómo aprenden dos niños, los dos tienen 12 años, Cristian y Santiago, cómo era un día de aprendizaje o un día de escuela para cada uno de ellos. Estos niños que irán con 12 años a primer año, supongo, segundo de secundario, bueno, tenemos a Cristian, que dice que vive en Villa Fiorito, y en donde a él las tareas de la escuela le llegan al celular de su mamá, a donde además llegan también las tareas de sus otros 8 hermanos, ¿sí? Cristian recibe esas tareas y tiene que resolverlas más o menos solo, más o menos como puede, sin recibir demasiada ayuda porque no ve a su docente como para poder consultarlo, como para recibir asesoramiento, y su mamá en muchas cosas no puede ayudarlo. Y en cambio Santiago vive en La Lucila y tiene una computadora que puede usar cuando él necesita usarla, y a través de esa computadora recibe clases virtuales sincrónicas en donde se puede encontrar con sus docentes, con sus compañeros, y en donde por ahí en conjunto van resolviendo las tareas y van dando los contenidos de aprendizaje de cada asignatura. Bueno, evidentemente saltan a la vista las diferencias en las posibilidades de aprendizaje y en las vivencias de aprendizaje que puede tener cada uno. Entonces, bueno, la idea era mostrar que las experiencias son muy variadas, pero que sin desconocer esa multiplicidad de realidades, sin desconocer que hay muchos chicos como Cristian y tantos otros como Santi, en esta charla yo voy a referir mayormente al estudiante universitario que tiene acceso a Internet y que tiene dispositivos para seguir el aprendizaje, ¿sí? Que probablemente, por lo menos aquí en el contexto donde yo estoy, es el estudiante tipo, digamos. Supongo que los estudiantes que tienen ustedes, probablemente la mayoría de ellos también tengan resuelta esta cuestión del acceso y de los dispositivos para acceder. De ese estudiante vamos a hablar sin desconocer que existe la otra realidad de los otros estudiantes que no tienen estas posibilidades, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a plantear es que aún teniendo este acceso y estos dispositivos, la cuestión tampoco parece tan sencilla de transitar, esto de aprender en la virtualidad. Vamos a trabajar en lo que sigue sobre 4 ejes temáticos que, bueno, pensamos para esta charla o para este encuentro. En primer lugar, me voy a referir a este eje que titulé Nativos Digitales, pero ¿lo saben todo? Y vamos a tratar de compartir en este eje algunos datos que tenemos de investigaciones que muestran que aunque los chicos parecen muy hábiles con las tecnologías, porque de hecho pasan mucho tiempo con las tecnologías, no siempre saben usarlas cuando tienen que hacerlo con fines académicos. Ese es el punto que vamos a tratar en ese primer eje temático. Luego, en un segundo punto, vamos a hablar de este tema. No es lo mismo el sabor amargo. Y acá nos vamos a referir a las emociones o a los estados emocionales que acompañaron estos meses de aprendizaje en la virtualidad. Para pasar en el eje número 3, a recuperar un poco las voces de los estudiantes que una vez que transitaron unos meses de aprendizaje en la virtualidad, nos pudieron decir a partir de una encuesta qué les ayudó a ellos a aprender en esta virtualidad forzada y recuperar eso para poder, de alguna manera, pensar en el punto número 4, que tiene que ver con poder elaborar algunas sugerencias o pensar en algunas pautas que nos ayuden a seguir pensando cómo vamos a transitar o cómo vamos a seguir en los meses que vienen
planificando nuestra docencia en la virtualidad para ayudar a los estudiantes a transitarla de la mejor manera posible, ya que hasta ahora percibimos que no ha sido tan positiva. ¿Cómo hacemos para que sea menos difícil, para que sea menos aburrido, para que sea menos complejo, para que sea de alguna manera más motivador? Bueno, vamos entonces al primero de los temas que habíamos mencionado, nativos digitales, pero ¿lo saben todos? Bueno, ahí está la pregunta, ahí está la cuestión. Ustedes pueden ver acá en la imagen a unos niños que podrían ser adolescentes o incluso niños pequeños que están manejando tecnología, ¿sí? El celular, la tablet, una notebook. Prensky, que es un autor norteamericano, acuñó el término en 2001 nativos digitales para referirse a estos chicos de hoy, a estos estudiantes que tenemos hoy, a estos chicos que han nacido en las últimas décadas y que han estado desde su mismo nacimiento en contacto con las tecnologías, ¿sí? Son chicos que, bueno, uno puede verlo habitualmente en niños que hasta incluso menores de 2 años, hábilmente pueden entrar a YouTube y mirar videitos y, bueno, hacen muchas cosas con las tecnologías. Pero la idea es que si bien son nativos digitales porque nacieron en un mundo donde la tecnología predomina y usan las tecnologías muy tempranamente, no serían habilidosos para usar la tecnología en todos los contextos, ni en todos los ámbitos, ni con todas las finalidades, ¿sí? Bueno, en lo que sigue vamos a desarrollar un poquito esta idea. Es cierto que un rasgo que define a las generaciones de hoy, a los estudiantes que tenemos en la universidad, a los que tenemos también en el secundario y en el primario, es sus relaciones con las tecnologías y con las pantallas. Es cierto que nacieron en un mundo poblado de tecnología y que desde muy pequeños manejan y operan dispositivos con tecnología. Vamos a ver algunos datos que avalan esta cuestión, ¿sí? Bueno, hay una investigadora argentina que se llama Morduchowicz, es su apellido, es de Buenos Aires. Ella presenta en algunos libros investigaciones que dicen que en los hogares de los adolescentes hay más pantallas que libros impresos, ¿sí? Bueno, nosotros hicimos una encuesta con estudiantes, en este caso de nuestra universidad, y realmente se ratifica, los datos avalan esta afirmación. Si bien yo acá en este gráfico presento datos de estudiantes que cursaron en 2020 y en 2021 y que son universitarios, esta encuesta y esta pregunta la hemos hecho también a otros grupos y la tendencia es similar, incluso con estudiantes de secundario y con estudiantes universitarios de distintas facultades, en donde realmente la presencia de pantallas en los hogares donde habitan los jóvenes, los adolescentes, es importante, ¿sí? En casi todos los hogares, prácticamente el 100%, hay celulares y hay más de un celular, casi tanto, uno por persona que habita la casa. En muchos o la mayoría de los hogares hay Smart TV, en más de la mitad de los hogares hay notebook, computadoras de escritorio y a veces hay más de una de estas pantallas, y también en diversos hogares hay tablet y netbook. En promedio, en los hogares de estos adolescentes que aparecen los datos reflejados aquí, hay 7 pantallas por cada hogar. Y si nosotros pensamos en nuestros propios hogares, probablemente también nos demos cuenta de que estamos rodeados por unas cuantas pantallas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, podemos ver aquí que al consultarles si tenían en su hogar, en el hogar donde vivían, conexión a internet, los chicos que cursaron en 2020, el 97% nos dijo que sí. Y en el 2021, cuando bueno, ya internet es una necesidad para casi todo, vemos que el 99% nos dijo que sí tiene conexión a internet en sus hogares. Este porcentaje es como que va creciendo, no tenemos acá en la diapositiva los datos de años anteriores, pero es como que ha mostrado una tendencia a lentamente y de a poquito ir ascendiendo hasta prácticamente este año llegar a abarcar a la totalidad de estos estudiantes, al menos los que respondieron a la encuesta, ¿sí? Bueno, la pantalla estrella, la que más protagonismo tiene en la vida de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes, es el celular, ¿sí? El celular es una pantalla que disponen los jóvenes desde muy pequeños. El gráfico que están viendo acá, lo que muestra es que la mayoría de los chicos entre los 11 y los 12 años tiene su primer celular, ¿sí?
Y el celular es un dispositivo que les pertenece y que es de ellos y que va con ellos a donde quiera que ellos vayan, ¿sí? Por eso algunos autores llaman a los adolescentes como propietarios tecnológicos, ¿sí? Porque son los dueños del dispositivo. No es lo mismo que una computadora que a lo mejor está en un lugar de la casa y que es compartida por distintos integrantes de la familia, sino que el celular le pertenece al chico. Y vemos acá, como vemos, que desde los 11, 12 años, incluso algunos antes de esa edad, ya disponen de este dispositivo que les pertenece en exclusiva a ellos. Bueno, pero ¿por qué mostramos estos datos? Para poner en evidencia de alguna manera que los chicos cuentan con dispositivos, que tienen conexión a Internet, pero que a pesar de esa disponibilidad, como decía en un principio, y como me gusta llamarle, no lo saben todo, ¿sí? No es que sepan todo respecto de la tecnología. Y ese no lo saben todo, ¿qué quiere decir? Quiere decir precisamente esto, que son hábiles para manejar las tecnologías, para el ocio, para jugar, para entretenerse, para comunicarse con sus amigos, pero no son tan hábiles cuando tienen que usar esas tecnologías con fines académicos o en contextos más escolares, ¿sí? Hay una investigación también de Rosana Morduchowicz que presenta en este libro que se llama Ruidos en la web, cómo se informan los adolescentes, en donde da cuenta ahí de los problemas o las dificultades que tienen los adolescentes para buscar y seleccionar información en Internet, ¿sí? Sabemos que cuando les pedimos alguna tarea en la escuela o en la universidad donde ellos tienen que buscar información, a lo primero que apelan es a Internet, probablemente a Google, pero no son tan habilidosos o no tienen criterios tan claros como para buscar y seleccionar esa información. Dice ahí esa investigación que suelen quedarse con el primer link que encuentran sin explorar otros links que también pueden tener información importante sobre lo que están buscando e incluso plantear posturas diferentes, que tienen dificultades para reconocer los autores, que tienen dificultades para reconocer la seriedad de las fuentes de las que toman la información. Es decir, para esa habilidad de seleccionar y buscar información, que tiene una finalidad académica, no serían entonces tan hábiles como lo son para manejar las tecnologías para jugar o para comunicarse con un amigo o para jugar a la Play en línea con otros jugadores de su misma edad. Eso es a lo que me estaba refiriendo. Y por otro lado, no lo saben todo, remite a que no tienen desarrolladas todas las competencias digitales. Bueno, va en el mismo sentido de lo que decía antes, son hábiles para algunas cosas, pero no para todos. O incluso hay grupos de chicos que tienen más cantidad de competencias digitales desarrolladas, mientras que otros no las tienen tan desarrolladas. Y a continuación voy a presentar algunos ejemplos, que son datos que provienen también de la administración de encuestas, y que muestran o que avalan de alguna forma esto que estoy queriendo decir. Bueno, cuando digo que no lo saben todo y que hay algunas habilidades que son más dominadas que otras, estoy hablando de esto, por ejemplo. En una encuesta, en donde esta es la que les digo que la hemos tomado a muchos grupos de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estudiantes de secundario y también universitarios de la Universidad Nacional de Tucumán, con quien también tengo una vinculación y podemos acceder a datos ahí, y los datos muestran en general siempre una tendencia similar. Hay actividades que requieren el uso de alguna herramienta tecnológica o el despliegue de alguna competencia digital y que son dominadas por una mayoría de los chicos. Por ejemplo, estas. Buscar información sobre el clima en Google, ubicarse espacialmente utilizando Google Maps, descargar música o enviar un correo con un archivo adjunto, son actividades que casi todos los chicos sabían desempeñar o desarrollar de manera autónoma. Ven ustedes ahí que está señalado que más del 95% sabía desempeñarse en esas actividades o alguna vez había hecho esa actividad. Hay otras, acá se me salteó una diapositiva, acá está. Hay otras habilidades que son un poco menos generalizadas o que a lo mejor dominan no tantos chicos como les dije recién, más del 95%. Acá, por ejemplo, tenemos compartir un documento usando herramientas colaborativas. Esto de, por ejemplo, crear un archivo de Word y compartirlo en el Drive con otro compañero, es una actividad que el 82% de los chicos dijo que
sabría hacer de manera autónoma, pero vean ustedes que aunque el porcentaje es alto, hay un 18% que no lo sabe hacer. Y ese 18%, si estamos hablando de 1000 chicos, estamos en un importante número de chicos que no sabe hacer esa actividad. Esta otra, por ejemplo, escribir colaborativamente en un documento compartido, ¿sí? Ese documento que yo creé en Word y que compartí con mi compañero y en donde puedo escribir allí de manera colaborativa con mi compañero para hacer un trabajo en grupo o para lo que fuere. Bueno, hay un importante porcentaje de estudiantes que no saben desempeñarse en esa actividad. O, por ejemplo, la actividad de crear un video con alguna herramienta disponible en la web, como puede ser Powtoon. También hay una importante cantidad de estudiantes, de jóvenes, de adolescentes, que nunca habían hecho esa actividad y que, bueno, tendrían que tener que aprenderlo para poder realizarlo. Es decir, no es una habilidad que sea generalizada al 100% de los chicos. Y todavía hay un tercer grupo de actividades que están menos generalizadas todavía. Por ejemplo, crear una página web, que hay en Internet herramientas gratuitas para poder hacerlo, como Wix, WordPress u otras, y que podrían servir para crearse un blog personal o para, no sé, para diseñar la página web de una materia o lo que fuere. Es una habilidad que muy pocos chicos, o una herramienta que muy pocos chicos manejan. Y otra también que fue de bajo porcentaje de manejo autónomo es esta de obtener un gráfico en Excel a partir de una tabla de datos. Bueno, si bien estos son ejemplos puntuales, lo que quiero mostrar es que precisamente reafirmar no lo saben todo, es decir, hay muchos estudiantes que no tienen o no han usado nunca una diversidad de herramientas digitales que probablemente también con la pandemia hayan aprendido a utilizar, pero que no estaban generalizadas, al menos antes del inicio de la pandemia. Bueno, volvamos entonces ahora con todos estos ejemplos que les conté recién, al no lo saben todo, que decíamos al comienzo. No lo saben todo, dijimos, y de repente, de manera abrupta, se les demandó poner en juego competencias digitales, ¿sí? Se les demandó a los estudiantes, por ejemplo, entregar tareas en formato de video. Por ejemplo, de esto fui testigo acá en el propio ámbito de mi hogar familiar, cuando uno de mis hijos el año pasado tenía que entregar, en respuesta a una tarea que le habían propuesto, la presentación de un tema, de una asignatura, la tenía que hacer presentando un video realizado en Powtoon. Él nunca había utilizado esa herramienta, es un estudiante de nivel secundario, de segundo año, y bueno, lo pudo hacer, pero tuvo que lidiar antes con esto de tener que aprender a manejar la herramienta. Tuvieron que, sin saberlo todo, de repente, de manera abrupta, con la virtualidad forzada, tuvieron que aprender a transitar y a entrar a las aulas virtuales y a participar, por ejemplo, en un foro. Puede que el ingresar a un aula virtual haya sido una actividad conocida quizás para estudiantes universitarios, porque en muchas asignaturas ya antes de la pandemia habilitaban aulas virtuales que tenían, por supuesto, un uso muy diferente del que se les da hoy, ¿no? Las aulas virtuales se utilizaban mayormente para poner a disposición algún material o para publicar alguna noticia, pero no mucho más que eso. Entonces, bueno, el estudiante universitario puede haber tenido alguna experiencia en ingresar al aula virtual, pero los estudiantes de secundario probablemente no. Tuvieron que habituarse entonces a aprender todo esto de entrar a una aula virtual y encontrar a lo mejor un foro en el que tenían que participar, o de repente se les demandó crear una presentación en Drive y compartirla con un compañero y editarla colaborativamente. De esto también fui testigo acá en el ámbito de mi hogar y de mi familia, que se solicitaron tareas de este estilo y hubo que aprender a realizarlas porque no tenían desarrollada previamente esa habilidad. De pronto se les pidió a los estudiantes asistir a clases sincrónicas virtuales, cuando nunca antes habían, tampoco igual que nosotros los docentes, manejado probablemente herramientas como Zoom o como Meet, que si bien son amigables y de uso sencillo, son todas cuestiones que aparecieron como novedosas y que hubo que aprenderlas. Tuvieron que, de repente, tratar de ubicarse en encontrar las tareas que los docentes publicaban en el aula virtual y que muchas veces también con desconocimiento los docentes publicaban en lugares que no eran los correctos. Entonces, bueno, encontrar dónde estaban las tareas de un docente, del otro,
también fue una cuestión difícil para los estudiantes. Encontrar dónde están cargadas las calificaciones de las tareas. Si antes ellos iban al aula y a lo mejor tenían una prueba y el docente iba y después les devolvía la prueba en formato de papel y con correcciones en lapicera, bueno, ahora eso ya no era así, y hubo que encontrar en qué lugar del aula estaban esas calificaciones, esas devoluciones, ese mensaje de tu tarea está bien, o tu tarea le falta tal cosa, tenés que recuperarla y enviarla de nuevo. Todo eso también hubo que desarrollar una habilidad para poder encontrarlo. Y bueno, todo eso y más ejemplos que podríamos seguir poniendo en este mismo sentido, nos llevan a preguntarnos cómo pueden haberse sentido los estudiantes, ¿sí? Cómo pueden haberse sentido de repente interpelados a tener que usar las tecnologías, pero para otra finalidad distinta de la que habitualmente ellos estaban acostumbrados y eran hábiles para usar. Y esto nos lleva entonces al segundo de los ejes que teníamos pensado trabajar en la charla de hoy, y que es este que titulé No es lo mismo, un sabor amargo. Para comenzar a hablar de este eje, me pareció bastante oportuna, ilustrativa esta viñeta, que presenta la imagen de un pelotero, de esos en los que antiguamente, y hace mucho, antes de 2020, se festejaban los cumpleaños, y donde hace mucho, ahora no tenemos mucha posibilidad de asistir. Y se ve allí el mueble donde, bueno, los chicos debían poner los zapatos, y bueno, se ven niños que en lugar de poner sus zapatos e ir a saltar el pelotero, se pusieron a jugar al Zoom. Bueno, esto muestra que de alguna manera nos adaptamos a la situación, nos adaptamos a lo que nos tocó vivir, en algún sentido nos sobreadaptamos, si se quiere. Hemos tenido clases por Zoom, pero también hemos tenido cumpleaños, encuentros familiares, todo en algún momento lo hemos hecho a través de Zoom. Y bueno, aunque reconozco que es una herramienta súper valiosa, digo Zoom, y cuando digo Zoom digo también Meet y cualquier otra herramienta que permita este tipo de contacto que estamos teniendo, por ejemplo, hoy, que no hubiera sido posible de no mediar esta herramienta. Es una herramienta muy valiosa, nos dio la posibilidad de seguir en contacto, nos dio la posibilidad de, sin estar en un mismo lugar, sí poder estar en un mismo tiempo, y de poder ver al otro, de poder, si el otro me deja verlo y enciende su cámara, de poder ver sus gestos, el lenguaje corporal, su rostro, su imagen, su tono de voz, es decir, un montón de cosas que sí podemos hacer a través de estas herramientas, y que por eso reconozco sus bondades, pero a pesar de todas esas potencialidades, a pesar de todo lo que nos sirvió, no es lo mismo. Algo le falta a esto, algo le falta para ser igual, o para poder llegar a lo que son los encuentros presenciales, los encuentros en el aula, ¿sí? Y no es lo mismo, algo le falta, esto es lo que dicen sí los adolescentes y los jóvenes. Como nunca antes, los chicos hoy quieren ir a la escuela. Antes se ponían contentos cuando había por ahí un día de paro, cuando venía un feriado, cuando llegaba el fin de semana, porque les gustaba no ir a la escuela. Hoy soy testigo, vuelvo a citar nuevamente el ámbito de mi hogar, que es el que tengo más próximo, de que incluso los adolescentes de nivel secundario quieren volver a la escuela, ¿sí? Está en su deseo volver a la escuela y volver a encontrarse con sus compañeros. Y no es solamente una apreciación que yo tengo del ámbito de mi hogar, sino que ese 72% que ven ahí en la diapositiva representa el porcentaje de chicos encuestados de nivel secundario, de una encuesta que realizó UNICEF y Google allá por septiembre del año pasado, en donde el 72% de los adolescentes de nivel secundario, que son precisamente los que por ahí más serían con la escuela, manifestaron que querían volver a la escuela, que deseaban y que querían volver a la escuela. Bueno, ¿y qué es entonces lo que falta? ¿Por qué los chicos quieren volver a la escuela? Porque como dijimos, no es lo mismo, algo falta. ¿Pero qué es lo que falta? Bueno, lo que falta, básicamente, a pesar de que estas herramientas de encuentro sincrónico nos dan mucho y nos permiten simular bastante, de manera similar lo que es un encuentro presencial, lo que falta es básicamente y de manera muy importante en palabras de los chicos, es el contacto con los compañeros. El contacto en el mundo físico.
hay un capítulo de un libro, este amarillito, de Mariana Maggio, que salió hace unos poquitos meses, que habla de la educación en pandemia, y este libro tiene un capítulo que se llama Te extraño en el mundo físico, y que habla precisamente de esto, de cómo los chicos extrañan ir a la escuela, extrañan ir a la universidad, porque lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la universidad es mucho más que la clase y el tema que hay para esa clase. Digamos, los estudiantes que van a la universidad, mientras se bajan del colectivo, se encuentran con sus compañeros, transitan hasta el aula charlando de otra cosa que no tiene que ver con la clase, después saludan a otro, cuando se van se retiran con otro compañero, es decir, en la escuela, en la universidad, suceden muchas más cosas de lo que puramente es académico o el tema que se tiene que tratar en la clase, a diferencia de estos encuentros sincrónicos, donde, bueno, esperamos para conectarnos, entramos, el profesor empieza la clase, termina la clase y nos vamos, sin prácticamente hablar de ninguna otra cosa más que los temas de la clase y de la asignatura. A mí me pareció muy impactante y muy lindo las palabras que están en el marco de este capítulo que se llama Te extraño en el mundo físico, y donde Mariana Maggio dice: tal vez no haya puertas semejantes a la de las aulas físicas. Las atravesamos para encontrarnos con quienes podremos tener lazos que perdurarán a lo largo de nuestras vidas. Y eso es así, si cada uno lo piensa, cada uno seguramente tiene amigos en esta edad adulta que ha hecho en la escuela, que ha hecho en la universidad, y todo eso se ha hecho transitando y traspasando las puertas de las aulas físicas, cosa que no tenemos mucha posibilidad de hacer por ahí en estos encuentros que son virtuales. Entonces, fundamentalmente lo que está faltando es eso, el contacto con los compañeros, y básicamente lo que tiene que ver con la socialización, y que no tiene que ver puramente con lo académico, sino con otro tipo de interacciones sociales que se extrañan del mundo físico. Y por otro lado, lo que falta también, y que los mismos estudiantes han dicho que les ha faltado esto, en una encuesta que también hemos realizado en septiembre del año pasado, esto con estudiantes universitarios de ingeniería, ellos manifestaron que lo que echan en falta, lo que ellos entienden que les falta y que no pueden cubrir con esto de la virtualidad, es el hecho de no tener tareas prácticas y de no poder realizar los laboratorios que en ingeniería son parte de algunas asignaturas. Y bueno, aquí citaba la expresión de un estudiante que es representativa también de lo que dijeron muchos otros, ¿sí? Fue negativo no tener los laboratorios, dice ese estudiante, para poder entender los fenómenos abstractos que nos intentaban explicar, ¿sí? Como que esta imposibilidad de poder realizar las tareas prácticas en los laboratorios o situaciones más experimentales, todo esto de alguna manera, la imposibilidad de realizarlo, es como que ellos sienten que perjudicó sus aprendizajes. Este año, al menos acá en la Universidad de Río Cuarto, habían comenzado a habilitarse este tipo de actividades más prácticas, en burbujas, con todos los protocolos, dejando ingresar a cierta cantidad de alumnos, pero bueno, en estas últimas semanas, nuevamente aquí en Córdoba estamos como ardiendo en llamas, así que nuevamente hay restricciones, y al menos por estas 2 semanas siguen suspendidas estas actividades. Veremos qué es lo que sigue a partir de la semana que viene, pero es como que tampoco esa posibilidad pudo tener continuidad por ahora. Bueno, entonces, sintetizado un poco lo que falta, que seguramente es más de lo que dije, pero el núcleo parece estar allí. Además de lo que falta, los estudiantes se ven tensionados o interpelados también por nuevas demandas, por nuevas exigencias que les propone la virtualidad, y que son tanto tecnológicas, como lo hablamos recién hace un ratito, esto de tener o no tener la posibilidad de acceder a Internet, y si tengo Internet, dependo del funcionamiento de Internet, y eso no lo puedo manejar yo, puede que un día funcione mal, y bueno, no me puedo conectar a la clase, me pierdo una clase que era importante. Tiene que ver también con estas demandas de aprender el manejo de nuevas herramientas de las que recién hablamos, y también nuevas demandas académicas por las que se vieron interpelados los estudiantes,
como lo fue, por ejemplo, la sobrecarga de tareas que se dio sobre todo en la etapa inicial del año pasado, allá por marzo, abril, donde en este afán de seguir presentes, de seguir enseñando, de que no son vacaciones, se reiteraba a menudo, cada docente había planificado como un montón de tareas que sobrecargaron excesivamente a los estudiantes y que les plantearon una fuerte demanda, horarios de clases que se movieron y que a lo mejor van variando de una semana a otra, entrega de tareas en formato desconocido, es decir, una multiplicidad de tareas, de demandas y de exigencias de distinta índole a la que los estudiantes fueron de algún modo expuestos por esta virtualidad. Entonces, en esta suma de lo que falta de este contacto con los compañeros, de estas tareas de laboratorio, de estas prácticas que no se pueden realizar, y de las nuevas demandas o las nuevas exigencias a las que los expone la virtualidad, los estudiantes se han sentido mayormente o han estado en estados emocionales más bien negativos, ¿sí? Hay estudios, he consultado algunos en estos últimos tiempos y han proliferado investigaciones y estudios durante el año pasado que se han ocupado de mirar precisamente estos estados emocionales de los estudiantes en estas épocas, en estos meses de aprendizaje en pandemia. Y bueno, por ejemplo, este estudio de Parrado y León del año pasado identifica 4 grupos que serían los más vulnerables o donde mayor impacto psicológico puede tener la pandemia y donde peor puede presentarse la salud mental. Y esos 4 grupos más vulnerables, entre esos 4 grupos está el grupo de los estudiantes. Vean ustedes, uno de los grupos más vulnerables es el de los estudiantes, otro de los 4 grupos más vulnerables es el de las mujeres. Un tercer grupo más vulnerable a los efectos de la pandemia son las personas con escasos recursos económicos. Y un cuarto grupo de los más vulnerables son las personas que viven en espacios reducidos, ¿sí? En casas pequeñas, donde bueno, hay que compartir espacios entre muchas personas y para muchas actividades. Pero noten ustedes entonces que estamos hablando de los estudiantes, y que son precisamente los estudiantes, y si hablamos de las estudiantes mujeres, son doblemente un grupo vulnerable a los efectos de este tiempo de pandemia, y que por lo tanto su salud mental y sus emociones pueden ser negativas en estos meses. Acá resultados de otro estudio, una encuesta realizada a más de 6.000 estudiantes de la universidad en la que yo estoy, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que respondieron allá por abril del 2020, cuando recién iniciaba la cuarentena. Como les digo, más de 6.000 estudiantes de todas las facultades de la universidad. Bueno, una de las preguntas de la encuesta era cómo se estaban sintiendo, qué emociones acompañaban ese momento de aprendizaje en la virtualidad. Y bueno, como ustedes ven allí, lo que más se destacaba, o los porcentajes más altos, tenían que ver con emociones como la inseguridad y en segundo lugar la angustia. Esta otra diapositiva muestra los resultados de otro relevamiento realizado ya en septiembre del 2020, una vez que ya los estudiantes habían cursado varios meses de virtualidad. Y bueno, aquí encontramos que los estudiantes de mejor rendimiento académico, aquellos a los que les había ido mejor, les había ido bien en el cursado, las emociones que mencionaron más frecuentemente fueron el estrés, la incertidumbre y el cansancio. Como ustedes ven, a pesar de que les había ido bien, ninguna de las emociones tenían que ver con estados emocionales positivos. Y los estudiantes de bajo rendimiento, aquellos que no les había ido tan bien porque no habían logrado regularizar alguna de las asignaturas, mencionaron también estados emocionales negativos, entre ellos la frustración, que no había aparecido en los de alto rendimiento, el estrés, sí, en común con los estudiantes de alto rendimiento, y la tristeza, ¿sí? Otro estado emocional también negativo. Y bueno, para no quedarme solo con estudiantes de mi contexto o de aquí de Argentina, consulté también este estudio realizado con estudiantes de una universidad mexicana, y en donde también reportan aquí que en una encuesta realizada a más de 500 estudiantes, las emociones que ellos experimentaban frente a este aprendizaje en pandemia fueron de miedo al comienzo, allá por marzo, abril de 2020, y después seguido de tristeza. Vemos cómo de alguna manera se van
reiterando, se van repitiendo estos estados emocionales negativos en distintos grupos de estudiantes, y bueno, podríamos ir quizá buscando resultados que coinciden en cuanto a que los destacados son las emociones negativas y aparece por ahí alguna otra cuestión positiva, pero muy en pequeñito y muy poco representativa, digamos. La mayoría transitó el aprendizaje en la virtualidad con estados emocionales negativos, y bueno, como es fácilmente, se puede advertir que una persona que está triste, que está preocupada, que tiene miedo, que está ansiosa, bueno, difícilmente puede tener cabeza, como podríamos decirle, para poner en el aprendizaje, ¿sí? Si bien para aprender hace falta emoción, pero hace falta emoción positiva, ¿sí? Para motivarnos y para aprender verdaderamente. Estos estados emocionales negativos ya estaba estudiado desde antes de la pandemia, que impactan negativamente en el aprendizaje. Así es que, bueno, en esas condiciones, podríamos decir, están transitando nuestros estudiantes. Pero, bueno, como para salir un poco de esto y como para pensar cómo hacemos para promover emociones un poco más positivas de parte de estos estudiantes que nos han dicho que están de esta forma, el año pasado, hacia septiembre, octubre, noviembre, administramos una encuesta de la que ya les hablé, en donde una de las preguntas que se les formulaba a los estudiantes era esto: ¿qué les ayudó a aprender en la virtualidad? Así que, ¿qué herramientas o propuestas de los docentes te ayudaron a aprender en estos meses de aprendizaje en la virtualidad? Y bueno, a partir de sus propias respuestas, que ellos daban en un formato de respuesta libre y abierta, y que después analizamos en base a un software que permite el análisis de respuestas cualitativas y que arroja como resultado esta nube de palabras, recuperamos los resultados de las voces de estos estudiantes universitarios, y como pueden ustedes ver ahí, en la nube de palabras, la palabra más destacada, la que aparece en el centro, claramente en un mayor tamaño, es la palabra clase, ¿sí? A pesar de que clase parece remitirnos al aula y a la presencialidad, ellos destacaron que la clase había sido lo que más les había ayudado en este aprendizaje en la virtualidad. La clase sincrónica virtual, esta que hemos podido instrumentar más de una vez, y a partir de la cual estamos ahora conectándonos, por ejemplo, con ustedes, esta clase a través de Meet, a través de Zoom, o de alguna herramienta de este tipo, fue la que valoraron mayormente como la propuesta más valiosa, lo que más les sirvió para poder aprender en la virtualidad y para poder llevar adelante el aprendizaje en la virtualidad. Como ven ustedes, el 77% de los encuestados valoró esta herramienta por sobre cualquier otra. Después también aparecía la palabra clase asociada con clase de consulta, ¿sí? Muchos estudiantes valoraron la posibilidad de tener clases de consultas por vías virtuales, y también la clase grabada, el poder disponer de la grabación del video de la clase para poder acceder después. Vamos a ver ahora un poquito más el detalle de estas respuestas. Bueno, acá yo cité algunas expresiones de los estudiantes que nos muestran su valoración respecto de este recurso que ellos consideraron como el más valioso para aprender en la virtualidad, el de las clases virtuales sincrónicas, porque decían ellos, a partir de ahí podemos acceder a la explicación del profesor, que es lo que valoran como muy importante para sus aprendizajes, y a la mediación que el profesor puede hacer de los contenidos, y que aprenderlos por su propia cuenta les resulta mucho más difícil. Entonces, bueno, tenemos acá lo que dijo un estudiante, que es representativo de muchos otros. Dice: valora la aplicación Google Meet, que permitió el dictado de clases de una forma interactiva entre ambas partes, logrando establecer clases de una forma dinámica, ¿sí? Y por otro lado, también la falta de clases sincrónicas se valoró como negativo, ¿sí? Lo negativo son aquellas asignaturas, nos dice este alumno, en las cuales no se da tiempo a las clases virtuales, solamente nos dan actividades, material, y lo tenemos que realizar libremente,
y los profes están presentes para consulta, pero yo considero que es mucho mejor, al menos una breve introducción, y poder interactuar algo con los profesores. ¿Ven cómo, de alguna manera, estos testimonios son ilustrativos de la mayoría de las voces de estos estudiantes que encuestamos, que ponían en gran valor la posibilidad de poder recibir de manera sincrónica, o sea, visto después a través de la clase grabada, las explicaciones y la mediación de los temas a partir de la explicación del profesor. Bueno, como les dije, la clase grabada fue otro de los recursos altamente valorados, y los estudiantes la valoraban porque a veces no les resultaba posible asistir a la clase, y entonces sabían que tenían esa posibilidad de recuperarla después y verla en el video grabado. También si se les cortaba internet, si se les cortaba la luz, es decir, cualquier inconveniente técnico que pudieran tener en el momento, sabían que después podían acceder a ese respaldo y ver la clase. Y también, no solamente para verla si no la habían podido ver, sino también aquellos que se conectaban y estaban presentes en la clase sincrónica, decían que les resultaba valioso poder volver a verla, volver a ver alguna parte de la clase en la que el profesor daba alguna explicación que necesitaban volver a escuchar para poder desmenuzar, para poder entender mejor. Entonces, en los dos sentidos, tanto si no la habían podido ver, como si había algo que no había quedado del todo entendido, les servía y les resultaba útil poder acceder a las clases grabadas. Y por fin las clases de consulta, que dijimos que también habían sido un recurso, una propuesta valorada, estas clases en las que los profesores ponen disponible un horario y se pueden conectar a través de algún medio virtual, y que son de participación opcional, es decir, el estudiante se conecta si quiere, si necesita hacer alguna consulta, si tiene alguna duda, y puede hacerlo incluso de manera individual, uno a uno con el profesor, o con grupos reducidos de compañeros, lo que le da la posibilidad de una interacción distinta, si es el caso de que estamos hablando a lo mejor de clases que son muy numerosas, o de un chico que a lo mejor no se anima a participar con un número importante de compañeros, y que sí se anima o que se siente más cómodo cuando los grupos son más reducidos. Bueno, esas fueron las cuestiones que los estudiantes destacaron como valiosas y como que les habían sido realmente útiles para llevar adelante su aprendizaje en este contexto de virtualidad. Y bien, pasando ya al último punto, que era de cómo podemos ayudar al aprendizaje, si consideramos que todavía no está a la vista cuándo vamos a poder volver a la presencialidad, probablemente el secundario, el primario, ya volvió, lo hizo de manera intermitente, ahora está suspendido de nuevo, pero probablemente va a volver, pero la universidad todavía no avisora un horizonte tan cercano como para poder volver a las clases presenciales. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer en los próximos meses, que todavía nos quedan de virtualidad seguramente, para poder recuperar algunas de estas cosas que nos han dicho los estudiantes que les sirvieron, y algunos otros aprendizajes que pudimos haber tenido durante estos meses, y para construir una docencia cada vez mejor de acá hacia los meses que vienen y hasta cuando tengamos que seguir con esto de la virtualidad. Bueno, yo me permití proponer como alguna especie de sugerencias que después voy a proponer que ustedes sigan completando, pero bueno, comienzo diciendo cuáles serían o cuáles podrían ser mis sugerencias. En primer lugar, como los estudiantes dijeron que lo que más valoran son y lo que más les sirvió son las clases virtuales sincrónicas, pensaría en poner muchas fichas en poder preparar buenas clases virtuales, ¿sí? Y cómo lograrlo, es decir, cómo hacer que las clases virtuales puedan ser buenas clases virtuales. Bueno, aquí tomé algunas sugerencias de un video que pueden encontrar en YouTube de Aldana Marcos, que es un neurocientífico argentino. Y bueno, él propone que bueno, todo lo que antes desplegábamos en el aula, ahora tenemos que pasar a desplegarlo en el recuadro de una computadora, ¿sí? En la pantalla, en el recuadro de la pantalla de una computadora. Y que para mantener el vínculo afectivo, para sostener el vínculo emocional con los estudiantes,
es muy importante hacer sentir tu presencia como docente y poner el cuerpo en estas clases virtuales. Si bien no se nos ve de cuerpo entero, acá como si en las clases, si bien estamos sentados, cuando en la clase podemos transitar de un lado a otro, poner el cuerpo y hacer sentir la presencia como docentes es una cuestión muy importante. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, una primera cuestión es, o importante sería poder mirar a los ojos, dice él, mirar a los ojos y como si estuviéramos en el aula, tratar de mirar a los ojos de los estudiantes. ¿Y cómo hacemos para mirarlo a los ojos si apagan las cámaras y si ni siquiera los vemos en pantalla? Bueno, él da una sugerencia al respecto que me pareció súper interesante. Tiene como el dibujito de una carita de una persona y dice que lo pega al lado del visor de la pantalla de su computadora, y entonces es como que cuando habla va mirando esa carita y va mirando entonces al visor de la computadora, y de esa manera da la sensación de estar mirando a los ojos de los estudiantes. No es lo mismo si yo me concentro y miro así en mis notas para darles la clase a ustedes, que si yo miro la cámara, ustedes van a sentir seguramente que mi mirada quizás les está llegando y lo está apuntando a ustedes, a diferencia de si me pongo a leer un documento o miro para otro lado. Bueno, eso sería entonces una recomendación importante, tratar de mirar a la cámara de la pantalla, así sus estudiantes sienten que los están mirando a los ojos. Hablar, por supuesto, con una voz fuerte y clara, asegurarse de que del otro lado los están escuchando. Muchas veces hay interferencias que tienen que ver con que internet se corta, que no se corta, que funciona, que no funciona. Bueno, tratar de hablar con la voz fuerte y clara es otra recomendación para hacer sentir tu presencia en las clases virtuales. Otra recomendación es esta de aumentar los gestos, ¿sí? Él dice ser muy expresivo con las manos, tratar de que por ahí las manos se vean, que nos enfoquen, que la cámara nos tome, y de alguna manera hablar también con el lenguaje corporal, como hablamos también en las clases. Y una cuarta recomendación que también me pareció muy interesante, ahí se me fue la diapositiva, volvemos, una cuarta recomendación es esta de no hablar a sillas vacías, ¿sí? Él dice que en el aula los profesores vemos las caras de nuestros estudiantes, vemos si se están aburriendo, si se están distrayendo, si están charlando, si se están durmiendo, si se están interesando. Bueno, acá en las clases virtuales a veces podemos verlos, pero la mayoría de las veces nos apagan las cámaras y no podemos ver qué están haciendo. Entonces, no sabemos si sus sillas están vacías o están ocupadas. Entonces, como para recuperar un poco y poner a prueba de que esas sillas estén realmente ocupadas y de que los estudiantes nos estén prestando atención, por ahí hacer alguna intervención que los invite a dar alguna respuesta, como por ejemplo, si yo les pregunto ahora, ¿quién creen que va a ganar en el partido de Argentina y Chile, que se juega dentro de un ratito? Y los invito a que en el chat escriban su respuesta. Si ustedes están atentos, seguramente en el chat van a empezar a aparecer respuestas. Y si hacen eso con sus estudiantes, puede que de esa manera sepan que los estudiantes están o no están. Bueno, asegurándose así de no hablar a sillas vacías, ¿sí? Entonces, de vez en cuando, activar la participación de los estudiantes para tenerlos atados a que de alguna manera estén ahí. No veo el chat, pero bueno, imagino que mis sillas no estarán vacías, ¿no es cierto? Esperemos que no, que estén ahí todavía. Bueno, ya nos queda poco para el final. Sé que por ahí puede ser un poco cansador escuchar tanta exposición, pero bueno, ya va a haber lugar también para la participación de ustedes, para el intercambio y para las preguntas. Vamos entonces a otra sugerencia para esto de preparar buenas clases virtuales para nuestros estudiantes, es esta de poder pensar para alguna clase en algo novedoso, ¿sí? Por ejemplo, invitar a alguien a nuestra clase, un especialista, no sé, de acuerdo al tema que cada uno tenga que dar en su asignatura. Estas herramientas virtuales nos permiten hoy tener casi a quien querramos en nuestra clase, ¿sí? Que se puede conectar desde cualquier lugar del mundo. No sé, si mayormente ustedes son profesores de ciencias económicas, bueno, no sé, pueden invitar al gerente de una empresa y que les explique cómo
es la contabilidad o las finanzas de la empresa, no sé, de acuerdo a la asignatura que cada uno enseñe, sabrá a qué especialista o a qué persona puede resultar apropiado o interesante invitar a una clase para que comparta un espacio con los estudiantes. También proponer una visita virtual a una empresa puede ser otra idea que podría ponerse en práctica. Bueno, aquí los estudiantes, por ejemplo, de ingeniería, hacen visitas a una planta que se llama Bio 4, que es de biocombustibles, y bueno, que tiene habilitada toda una visita virtual, y que también esa es una actividad que se ha hecho, y que, bueno, rompe un poco con esto de la clase tradicional, es algo novedoso, algo que por ahí sorprende y que puede llegar a entusiasmar y a motivar a los estudiantes. Bueno, y otra consideración importante también, cuando pensamos en las clases virtuales, es esta de considerar la duración, ¿sí? Para que no nos termine pasando esto del perrito con nuestros alumnos, considerar la duración es importante. Clases que sean excesivamente largas me parece oportuno, ¿sí? Si teníamos una asignatura que en la presencialidad, no sé, tenía 4 horas asignadas, y bueno, yo no sé si es necesario o conveniente dar 4 horas de clases virtuales. O si las vamos a hacer, poner pausas en el medio. ¿Sí? Hace pocas semanas tuve oportunidad de participar, me invitaron a una clase de una asignatura, y esa clase comenzaba a la 1, mi participación era a las 2, con lo cual yo ingresé a las 2, y los estudiantes estaban todavía recibiendo la explicación de la docente. A las 3 ingresaba otro profesor invitado, y no hubo ningún corte en el medio, con lo cual los estudiantes estuvieron sentados detrás de las pantallas desde la 1, por lo menos hasta las 4 de la tarde, 3 horas continuas sin ninguna pausa en el medio, sentados quietos detrás de una pantalla. Es bastante cansador, y como que es comprensible que la atención decaiga y que las sillas puedan quedar vacías. Entonces, pensar en por ahí clases no excesivamente largas, o poner alguna pausa en el medio, ¿sí? Alguna pausa activa si son clases demasiado extensas, de decir, bueno, cortamos 5 minutos, en 5 minutos nos volvemos a encontrar, y uno tiene entonces un momentito para ir hasta la puerta de la casa o hasta el patio de su casa y volver a sentarse en esta posición tan quieta de estar acá escuchando las clases. Si son muy largas, entonces alguna pausa convendría introducir. Y bueno, tener en cuenta también de que no sean excesivamente largas, porque también los contextos donde los estudiantes están son variados. Algunos tienen un lugar donde pueden conectarse con tranquilidad y donde no tienen otros estímulos que los distraigan, pero otros estudiantes a lo mejor se conectan desde un ambiente en donde circula su familia, en donde es difícil sostener la atención a una clase, y más si esa clase es larga. Y también tener en cuenta que los dispositivos en muchos hogares, los recursos, las computadoras se comparten, porque en una familia hay quizás varias personas que necesitan, o varios estudiantes, o varios miembros de la familia que necesitan la computadora para hacer sus tareas. Entonces, proponer clases por ahí que demanden el uso por largas horas de los dispositivos, atenta también contra esta posibilidad de que el dispositivo que hay en la casa pueda ser compartido por otros miembros de la familia. Bueno, y otra recomendación, recuperar también la voz, la actividad de los estudiantes, ¿sí? Este meme también me pareció interesante porque, bueno, si antes de la pandemia los profesores insistían en que los estudiantes hicieran silencio para poder dar sus clases, ahora están pidiendo por favor que digan algo, porque no los vemos, porque están mayormente sin cámara, y entonces no sabemos si están o no están, si nos escuchan, si están aburridos, si están entretenidos, no los vemos, y entonces estaría bueno tener un feedback de parte de ellos. Tengo una colega que decía que le da la sensación de estar haciendo un programa de radio cuando da clases, porque siente que habla y habla a unos interlocutores que no sabe quiénes son, porque apagan sus cámaras y entonces no sabemos ni qué cara ponen, ni qué reacciones tienen, ni qué expresiones. Es decir, es como que necesitamos en algunos momentos poder ver, poder recuperar los gestos, la voz de los estudiantes. Y algunas maneras de hacerlo, y algunas recomendaciones que tienen que ver, también tomada de este video que les decía de Aldana,
él dice, hay que tranquilizar en primer lugar los cuerpos de los estudiantes. En la presencialidad, él dice, transitamos hacia las aulas y ahí vamos charlando y entonces nos saludamos con uno, con otro, y luego nos sentamos y luego la clase se inicia. En la virtualidad, como decía antes, es como que entramos y la clase inicia de repente. Entonces la recomendación de este especialista es no empezar directamente con la clase, empezar con algún chiste, con alguna cuestión humorística, con hablar de alguna otra cosa, de algún otro tema, de la realidad que no sea el tema de la clase que tenemos que dar, empezar con algo de música, de alguna forma, dice, tranquilizar los cuerpos de nuestros estudiantes para que se dispongan después a escuchar la clase, y no que todo sea así abruptamente. También, bueno, podemos hacer pequeños ejercicios en los que los invitemos a participar, como por ejemplo, a partir de esta herramienta Mentimeter o a través del chat, proponiéndoles algunas preguntas que ellos pueden responder con un emoji, con un pulgar arriba, pulgar abajo. No sé, si explico un concepto que es difícil, les puedo preguntar, bueno, ¿se entendió el concepto? Pónganme ladito así si lo entendieron o así si no, y en el chat entonces ellos pueden estar dando sus apreciaciones, o enviar una encuesta al finalizar la clase, de estas que podemos elaborar con los formularios de Google, y que una vez que se desconecten de la clase, los estudiantes puedan completar con algunas preguntas muy sencillas, como por ejemplo, ¿hubo algún concepto que no entendieras? ¿O qué te pareció la clase? No sé, la pregunta que ustedes quieran hacerle, como para poder tener ese feedback y tener de vuelta la voz de los estudiantes, si es que no hemos podido acceder ni siquiera a su rostro porque las cámaras permanecieron apagadas. Bueno, y ya más allá de las clases, más allá de preocuparnos por preparar las clases, también es importante el seguimiento que podamos hacer de nuestros estudiantes en la virtualidad. Esto sé que es complejo en grupos o en clases donde por ahí tenemos a muchos estudiantes o son masivas, pero en la medida de lo posible, cuando los estudiantes que tenemos no son tantos, es positivo notar la presencia, felicitar a los estudiantes que participan, o agradecerles, o reconocerles la participación, reconocerles a aquellos que presentan las tareas en tiempo y forma, y también es muy importante notar las ausencias, ¿sí? Si yo noto que un estudiante no se está conectando a una clase y no se conecta a la otra, y luego a la otra, y que no está entregando las tareas, bueno, notar esa ausencia es importante, poder contactar a ese alumno a través de un correo, preguntarle qué le pasa, sería muy valorable. Claro que mucho más posible cuando tenemos pocos estudiantes y no cuando tenemos cursos masivos, pero bueno, en la medida de lo posible, estas estrategias sirven también para la virtualidad. Otra recomendación tiene que ver con las tareas que diseñemos para los estudiantes, ¿sí? Más allá de las clases que podemos dar, seguramente también proponemos tareas o actividades en las que ellos deben aplicar o usar los conocimientos que enseñamos en esas clases. Y bueno, hay muchas investigaciones en el campo de la psicología educacional que se han ocupado de estudiar cómo son las tareas que tienen más potencialidades de promover motivación y compromiso en los estudiantes. Hay tareas con determinadas características que tienen estas potencialidades de promover motivación. No lo van a promover sí o sí, porque va a depender también del estudiante, pero tenemos más posibilidades de comprometer al estudiante y de motivarlo si proponemos tareas de estas características que están consignadas aquí, si tareas que son abiertas y multidimensionales, es decir, tareas que no tienen una única respuesta, sino que pueden las respuestas de los estudiantes ser variadas. Qué sé yo, no se me ocurre un ejemplo del campo de ustedes, pero si pensamos, no sé, en una asignatura que estudiamos teoría y técnica de los test, el hecho de poder elegir un test o poder elegir una teoría para explicarla, bueno, nos va a dar cuenta de que los estudiantes pueden hacer distintas elecciones y las respuestas van a ser entonces distintas, no hay una única respuesta como respuesta esperada. También las tareas para el recuerdo, las tareas que motivan y que generan compromiso en los estudiantes, son las tareas que son llamadas auténticas, que son las tareas que están más vinculadas con la práctica, con la futura práctica profesional que ellos van a tener que realizar. Entonces, por ahí, no sé, proponerles una tarea en la que tengan que entrevistar a un contador que se desempeña en tal o cual empresa, o bueno, tareas que los ponen en contacto con su futuro rol, son tareas que les generan más motivación.
tareas que generen o que den posibilidad de opción en distintas dimensiones, y que el estudiante pueda decidir, por ejemplo, si esta tarea que me propuso el profe la puedo resolver individualmente o en grupo, y bueno, elijo la alternativa que más me motive. O si esta tarea que me presentó el profe, tengo la alternativa de presentarla en un documento en Word, o si quiero la puedo presentar en el formato de un video, y yo puedo elegir cómo la voy a presentar. Bueno, ese tipo de decisiones y de posibilidades de opción dan entonces potencialidad a las tareas para ser más motivante para los estudiantes. Proponer tareas colaborativas también, que los estudiantes puedan hacer cosas juntos en este contexto donde predomina este sentimiento de soledad, de aislamiento, de esto que falta del contacto con el otro, bueno, poder promoverlo, incentivarlo a partir de tareas que tengan que resolverse en grupo, junto con un compañero o con dos, o de manera colaborativa. Tareas que propongan alguna dimensión novedosa, que no sean excesivas, es decir, que no abrumen al estudiante, sino que sean planificadas como para un tiempo prudencial en que puedan ser desarrolladas, y que el estudiante pueda conocer de antemano los criterios de evaluación con los cuales va a ser evaluado a partir de la realización de esa tarea. Bueno, estas serían algunas sugerencias, cada una de ellas admitiría, digamos, profundizar mucho más, pero ya por el tiempo que llevamos y porque, bueno, para no extendernos mucho más en la exposición, las dejamos ahí, pero bueno, como para que sepan que hay tareas que tienen características cuyas potencialidades redundan en una mejor motivación y más compromiso de los estudiantes. Bueno, otra recomendación, en la medida de lo posible y en la medida que cada uno sepa hacerlo y tenga las herramientas para hacerlo, grabar las clases. Hemos visto que los estudiantes lo valoran como un recurso positivo, de poder acceder en otro momento a la clase en la que pudieron estar o volver a ver una explicación. Es decir, que si lo saben hacer y si tienen las herramientas, adelante con eso, porque es valorable. Otra recomendación, habilitar espacios de consulta. Es decir, no quiere decir que como profesores tengamos que estar las 24 horas disponibles en WhatsApp, en Meet, en el correo electrónico, respondiendo a cada segundo las consultas que nos llegan, pero sí podemos decir desde el inicio de una asignatura que vamos a estar teniendo nuestro horario de consulta los días martes y jueves de 4 a 5 de la tarde en tal link de Meet, y bueno, estar disponible ahí. Si algún estudiante se conecta, responderemos a su consulta. Si no se conecta nadie, seguiremos haciendo nuestras actividades, pero como que ellos sepan cuáles son esos momentos en los que vamos a estar disponibles para sus consultas. Y bueno, por último, el programa de la asignatura, mostrarlo o presentarlo con claridad, que lo tengan siempre disponible, para que ellos sepan cuál es el camino que tienen que recorrer, y para que ellos sepan siempre en qué punto del recorrido de ese camino están, porque una cuestión muy importante en la virtualidad es que requiere mayor autorregulación. Como es más flexible, es necesario mayor autorregulación. Entonces, conocer el camino, conocer el programa completo de una asignatura, conocer el recorrido que van a tener que hacer, y conocer sobre todo el cronograma, si hay actividades planificadas, cuáles son los plazos de esas actividades, cuáles van a ser las fechas en las que van a tener clases, los horarios, cuáles van a ser las fechas y los horarios para clases de consulta, las fechas para las evaluaciones, y todo eso ellos lo pueden conocer de antemano. Les va a ayudar mejor a regularse, a autorregularse en esta dimensión temporal que es tan laxa y tan flexible en la virtualidad, que eso tiene su aspecto positivo, pero que también exige el hecho de poder organizarse, ¿sí? Bueno, yo hasta aquí llegaba con mi exposición. Lo último a proponer eran dos pequeñas actividades en las que les daría la palabra a ustedes, y en donde me gustaría ver, y que seguramente tienen mucho por aportar a muro. Puse la imagen ahí de un muro de ladrillos que entre todos estamos construyendo esta educación en pandemia, que bueno, ya transitamos muchos meses y que tenemos que seguir transitando, y bueno, que así como les comenté recién, hasta recién, algunas sugerencias o algunas cuestiones que podemos hacer para ayudar a nuestros estudiantes a aprender en la virtualidad,
seguramente cada uno de ustedes ha hecho cosas que le han resultado valiosas, y bueno, entonces la invitación era a que nuevamente en una actividad que vamos a realizar en Mentimeter, puedan decirnos, contarnos en una respuesta muy breve, qué hicieron como docentes. Acá está esta sería la consigna: registra alguna acción o alguna propuesta que haya hecho durante este tiempo de educación en pandemia y que a su juicio haya funcionado bien con los estudiantes. No sé, no quiero dar ejemplos para no inducir la respuesta, pero puede ser, por ejemplo, grabé mis clases y las puse a disposición en tal plataforma, ¿sí? Seguramente ustedes hicieron muy diversas cosas. Nos gustaría que las compartan para que de esta forma, socializándolas, por ahí todos podamos tener ideas que nos puedan resultar de utilidad. Bueno, acá está nuevamente el nuevo código que los remite ahora a esta breve... Yo copié el enlace, Analía. ¿No? Perfecto. En el chat, copié el enlace y... Listo, si está copiado en el chat, entonces de ahí acceden directamente. Bueno, mientras van accediendo a eso, la otra pequeña actividad que les iba a proponer y que me parece que podrían estar realizando en los minutos en que finalicemos este encuentro, es una breve encuesta. Vieron que yo les sugerí, pueden hacer encuestas a sus estudiantes cuando terminen la clase, y bueno, para dar un ejemplo de qué se trata, propuse una breve encuesta para que ustedes valoren esta charla y puedan poner ahí alguna sugerencia. En 2 o 3 minutos la van a completar, y bueno, a mí me va a ser muy grato recibir su feedback y sus impresiones. Así que también, Lucas, si puedes copiar ese link que los remite al formulario de Google donde pueden completar la encuesta, eso lo pueden hacer después de acá a un ratito. Y bueno, ahora ya para cerrar la exposición, dejar ahí mis contactos. Nuevamente mi agradecimiento tanto a las personas que organizaron, que me invitaron y que gestionaron este evento, como a cada uno de ustedes que sigue presente ahí detrás, escuchando estas palabras que se han hecho extensas. Bueno, ahora va a llegar un momento de escucharlos a ustedes. Me he sentido muy cómoda, me ha gustado mucho participar. Abrimos también con esto el espacio para el intercambio, para las preguntas o para lo que quieran decir. Y bueno, como en las últimas he participado en algunas charlas el año pasado de este estilo, y como me parece que es una época para estar optimista y para tratar de sonreír la mayor cantidad de tiempo posible, porque el optimismo y la sonrisa se contagian, hace algunas charlas que finalizo dejándoles un montón de sonrisas lindas para que por lo menos puedan en el día de hoy quedarse contagiados de esta sonrisa y de este optimismo que nos ayuda a transitar estos meses que, si Dios quiere, ya estamos pasando estas épocas tan difíciles. Bueno, a partir de acá yo dejo de compartir entonces y pasamos a ver lo que ustedes han comentado en la actividad y lo que quieran también recuperar como pregunta o como comentario. Muchas gracias, Analía. Gracias a ustedes. Voy a ver si puedo compartir ahora. Las respuestas de esta actividad. ¿Me disculpas? ¿Será que me podrán poner el código nuevamente para ingresar? El código lo tenés a mano, o accedes directamente desde el link del chat, y si no, ya te digo. Ahí coloqué el enlace del... puede ser que sea del celular. Me dicen que no accede a... No, Lucas, yo desde la compu ingresé súper bien al Google Form y a Menti. Ok. Desde Acá el tengo chat el no hay código. problema. El código es 9160. Sí. No, perdón, acá arriba está, mira, 1156. Ahí está. 95, ahí en la pantalla. Sí, ahí está, gracias. Disculpa. No, Nada, gracias a vos. Bueno, acá podemos ir viendo algunas de las respuestas. Cuestionarios de autoevaluación al finalizar cada unidad, actividades asincrónicas, posibilidad de que elijan entre 3 modalidades de trabajo
final, el uso de la plataforma. Bueno, muy interesante, esto sería interesante que lo pudieran tener disponible para, bueno, es una forma de socializar y de ver que lo que hacen los demás también puede ser una idea que a lo mejor yo no he tenido y que me puede servir para implementar también en mi asignatura. Así que bueno, cuando ustedes digan, quedo a disposición de los comentarios o de las preguntas que quieran realizar. Bueno, Analía, antes que nada, déjame agradecerte, por favor, porque mira, lo primero que te voy a comentar es que se mantuvo la audiencia, y eso me estaban comentando recién también por WhatsApp, Bueno. lo cual sabemos que es un muy buen indicador de que no solo estuvimos atentos, sino súper enganchados con todo lo que estuviste comentando en tu charla. Necesitábamos muchísimo esta nueva visión, ¿sí? Y también agradecerte porque pudiste hacer súper aplicada la charla, la exposición, así como que al final nos diste algunos tips de cómo reconfigurar, ¿sí? O cómo fortalecer algunas actividades que ya veníamos realizando, ¿no? Esto de sentirnos un poco locutores, que también tiene que ver capaz con permitirles a nuestros estudiantes que también se sientan cómodos en estos espacios, en estos cuadraditos. Así que bueno, por mi parte, muy agradecida. Y bueno, retomando también las palabras de Lucas, la cuestión de que estemos atentos porque en el segundo cuatrimestre vamos a lanzar una diplomatura aplicada a la Facultad de Ciencias Económicas a docentes de nuestras 5 carreras, ¿sí? Y obviamente el compromiso de tenerte con nosotros en esa diplomatura. Mirá cómo sumo testigos, Analía, ¿eh? Entonces, bueno, me gustaría mucho, por supuesto, siempre me interesan mucho estos temas y bueno, estos espacios, como dije al principio, agradecí la invitación porque si bien me representan un desafío, me implicaron mucho tiempo de preparar lo que iba a decir y de pensarlo, y me ponen muy nerviosa siempre en los días previos o en las horas previas, pero después los acepto siempre porque me gusta participar de estos encuentros y bueno, por ahí espero haber sido apropiada al contexto en el que ustedes están, porque yo hablo desde mi contexto, no conozco tanto el de ustedes, pero bueno, por eso apunté a decir cosas que me parecía que podían ser bastante generales y que, bueno, me parece que por ahí pueden resultar válidas no para todos los contextos, pero sí para ser generalizadas a algunos otros. Así que bueno, gracias. Bueno, mira, hay muchísimos comentarios y saludos en el chat, ¿sí? Esta interacción también que generaste con todos nosotros, o sea, no esta cuestión de, como decías vos, de charla monólogo, ¿no? Sino de que todos estemos súper conectados. Esta aplicación de Menti, la verdad que es muy buena, y bueno, te dejo también con nuestros asistentes para no robar más tiempo. Dale, si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, de mi parte, disponible. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad que es algo que necesitábamos más que nada, creo que para confirmar si estábamos más o menos encarando bien las cosas o no. Hay algunas cosas que las vamos haciendo bien, cosas que las vamos haciendo mal, creo. Pero bueno, quería comentar el tema que tanto de las emociones como la vulnerabilidad que se planteó con los estudiantes también fue con respecto a nosotros, porque también nos sentimos en un momento un poco agobiados para saber cómo podíamos encarar, y bueno, creo que este año ya nos agarró un poco más duchos. Claro, y creo que para los estudiantes también son experiencias que vamos avanzando, ¿no? Eso nomás quería comentar, gracias. Sí, es verdad, los docentes, sí, como dije al principio, claro que pasamos por un montón de estados emocionales y me parece que han sido más visibilizados. Me parece que lo que yo intentaba plantear es que respecto de los estudiantes, por ahí es que como
no sé, hay una representación social de que como están ellos mucho tiempo en contacto con las tecnologías, entonces tal vez les resultó más fácil esto de la virtualidad. Y bueno, no siempre fue así. Y bueno, y referir también a lo que yo siempre digo, y me parece la generación más dañada por la pandemia, que es para mí la generación que finalizó el secundario en el 2020 y que perdió toda la posibilidad de todos los ritos que se hacen en el último año de secundario, y que en el 2021 inicia la universidad sin poder pisar la universidad, sin poder verle la cara y el contacto físico con ningún compañero. Ellos para mí son la generación de estudiantes, o la generación en general más dañada por la pandemia, los que más perdieron, me parece. Bueno, recuperar eso y tratar de promover situaciones positivas, me parece una cuestión de alto valor. Que, bueno, esta idea de hablar de los estudiantes, además, no fue mía, sino que fue planteada como demanda de parte de la Secretaría Académica de ahí de ustedes. Me invitaron a mí para hablar de esto, pero el tema lo propusieron desde allí, y realmente me parece un tema muy interesante para sacar a la luz, para visibilizar, ¿sí? Porque sí, como docentes vivimos la experiencia, la sentimos, la experimentamos, pero bueno, ponerse en el lugar del otro también está bueno en estos tiempos. Sí, ¿puedo? A ver si se me ve. Ahí está, Analía. Bueno, mira, la verdad que encantadísima con toda tu sapiencia y tu experiencia, evidentemente, ¿no? Bueno, estamos corriendo con esto. Bueno, en esta materia que este año está eventualmente a mi cargo, es de primer año y un derecho, y justamente la vamos a empezar en este segundo cuatrimestre con alumnos que salieron en el 2020 de la secundaria, así que no sabemos. Pero algo positivo a veces, ¿no? Viendo en contra de lo que se pueda decir de todo esto, la experiencia que tenemos, por ejemplo, del 2020, y agradecemos por ahí, con la cátedra que siempre tenemos a punto, el código, las notas de cátedra, los PowerPoints, todo puesto para que lo vean. Bueno, hemos logrado, por ejemplo, que el alumno un poco, como está más en soledad y que es una universidad regional, porque no solamente son los estudiantes del Chaco, sino del interior de Corrientes, de Formosa, bueno, puedan leer, que es importante eso, porque también la base de todo esto es que el alumno haya tenido una base también de haber leído, de haber manejado textos, ¿no? Es decir, para que esta migración, digamos, no fuera tan como traumática, digamos. Entonces eso fue positivo. También, bueno, manejar estos nativos digitales que nos ayudan a nosotros a veces, pero profe, no, mire, toque acá, busque allá el puntito, esto, o entre ellos ir manejando el chat mientras uno está hablando, leyendo el chat, o que un compañero tuyo, el auxiliar o quien está, el profe, vaya leyendo los chats y viendo, interactuando con las preguntas que van haciendo, o cómo uno lee, ve que se están ayudando entre ellos, que dicen, no, ya te dijo, ya contestó, pero bueno, bueno, espera, volví a entrar que yo te habilito entre los alumnos. La verdad que uno ve experiencias, una interacción muy linda, que a veces en la presencialidad, por eso de tanta presencialidad, no se ve, porque está todo puesto, ahí está el profe que les habilita o les facilita todo. Bueno, lo mismo con problemas de conectividad, que a veces hasta con los profesores mismos vamos manejando la plataforma con el WhatsApp a la vez, o sea que estamos con 20.000 plataformas interactuando, bueno,
y llega un momento del día, ahí está Lucas Oviedo que está también al tanto de que pasó, se le cayó, qué hace, qué no. Llega un momento, las 11 de la noche, lo que sea, bueno, el despedirnos con el afecto, decir, bueno, fuerza, que ustedes pueden, bueno, que descansen, ahora la paramos, mañana lo vemos. Bueno, ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ahí me callo, pero también tiene estas experiencias, primero que nos ayudan entre los profesores a ser solidarios y también para contener a los alumnos. Así que la verdad que es muy difícil, es dura, pero es valiosa y creo que llegó para quedarse, así que tenemos que ser buenos y amigos nomás con esto. Seguramente mucho de lo que aprendimos y mucho de lo que hacemos en estos tiempos en los que no podemos volver al aula, seguramente vamos a recuperar muchas cosas y las vamos a seguir haciendo cuando sí podamos regresar. Así que bueno, todos los aprendizajes que podamos hacer son sumamente valiosos para este momento en el que no podemos transitar las aulas, pero seguramente que también esos aprendizajes nos van a aportar para el momento en que podamos regresar a las aulas. Así que creo que todo lo que hemos aprendido lo vamos a capitalizar seguramente en una mejor docencia y en una mejor educación. Bueno, ojalá que haya servido para eso. Para que de alguna manera todos, como decía al principio, nos hayamos podido amigar y ponerle una mejor cara o una buena cara a las tecnologías y podamos usarlas y hacer uso y aprovechar sus potencialidades para la educación, ¿no? Aun cuando la presencialidad puede volver a ser posible. Sí, la va a enriquecer sin dudas. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, doctora. Ahí siguen. Hola, Ethel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, es cortito lo mío, simplemente para agradecerle y bueno, la verdad que me resultó muy útil su charla porque creo que a todos nos permitió refrescar nuevamente nuestras prácticas docentes y ver cómo nos estuvimos desempeñando en este año y medio, ¿no es cierto? Qué estuvimos haciendo, o qué hicimos bien, qué hicimos mal y en qué podemos mejorar, ¿no es cierto? Y de todo lo que dijo, una de las cosas que con respecto a los alumnos, un poco nos costó que los alumnos muestren sus caras, ¿no es cierto? Porque yo creo que eso cuesta, o les costó porque, bueno, y sobre todo alumnos que recién ingresan a la facultad, más aún todavía. Es decir que en ese sentido, ¿no es cierto?, hay que muchas veces adoptar otras prácticas para generar esa confianza o ese vínculo, ¿no es cierto? Sí, eso fue bastante generalizado, este fenómeno de que no quieren encender las cámaras, pero bueno, sí, insistir para que pueda ser posible crear otro tipo de vínculo y si siguen sin encender las cámaras, tratar de recuperar su voz, su presencia desde otro lugar, ¿sí? Desde que puedan participar en el chat o en alguna otra actividad o con alguna otra cuestión, me parece también que puede ser importante, pero bueno, saber que de alguna manera tener alguna estrategia para saber que están ahí y que no le estamos hablando realmente a sillas vacías o que somos locutores de una radio que hablamos a no sabemos quién. Y bueno, me parece que hay muchos que se están yendo a ver el partido. Dice que sonaba el himno nacional. Así es. Sí. Bueno, igual son las 6, Analía. Muchísimas gracias por tu generosidad, lo vuelvo a decir una vez más, y a todos nuestros compañeros docentes por sumarse, por permitirnos entre todos esta nueva manera de compartir, distinta, repito, porque no estamos ni en un aula ni en una reunión súper formal que plantea, generalmente la Secretaría Académica plantea todas estas reuniones muy formales, ¿no? Que tienen que ver con planillas y planificaciones y cronogramas.
así que también esto que sirva para descomprimir un poco, como dice Ana María, ¿no? Que bueno, es una de las docentes con la cual más interacción tenemos, ¿no? Desde también su humildad, siempre se acerca. Ana María Fernández, mirá, cómo te mando un beso virtual, siempre se acerca, charla con nosotros, nos consulta absolutamente todos, que tiene que ver también con una reconfiguración de nuestras relaciones, ¿no? Entre docentes y docentes, bueno, un poquito para dejar esta cuestión positiva que vos decías, Analía, ¿no? Que nos fortaleció muchísimo como comunidad académica. La verdad que también sentí mucha solidaridad entre nosotros en esto de compartir, bueno, cómo armo la clase, cómo la cuelgo, obviamente Lucas y Patricio también ahí siempre detrás de cada una de sus funciones, ayudándonos, así que me quedo con esto, ¿no? Con esta nueva manera de relacionarnos que generó muchísima solidaridad y esta generosidad, Analia, repito, que vos tuviste con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Podemos ir a mirar el partido de Argentina con... Bueno. Vamos. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, Analia. Patricio. Gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego. Buenas tardes. Chau. Gracias, que gane Argentina. Chau, chau. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chau. Moira, era Argentina. No sabemos y con Chile. quién juega, pero que gane Argentina. Con Chile. Bien ahí, Moira, bien ahí. Bien ahí. Gracias. Chau, chicos. Chau. Chao. Por favor. Viene todo el argentino. Y el otro lado está. Y la suerte. Se deja, lo tiene cuarta. Mañana pelota Mendy. Espera Celso. Presionaba Vargas. Y largo hacia la derecha. Cabeza hacia adelante Montiel. Presiona de nuevo. Pero tiene hacia atrás. La recupera seleccionado chileno. Y la salida para el conjunto de Casante. Es interesante que la izquierda Vargas, señor. No se va a resultar. Muy bien, Tito Martínez. Muy bien, Emiliano. Muy atento. Resultó con una cabeza. Así que dejamos la cuarta. Entrega la serie a Ramón Miguel. Está para Javier.
El Messi, el lateral que corresponde al seleccionado argentino, me parece lateral. Tenemos a toda la línea de volante encima de todas las posibles receptores. Aquí tiene la pelota, siempre se la está acabando también. Aquí lo seguimos ahora. Y la pelota acerca para el con él. A retirar de derecha. El pelota Palacios. El pelota de título. El pelota de Palacios. El pelota para Gaby. No te creen. La pelota por abajo para la espera. Mira aquí. El problema de la cancha no pega. Pasó el ataque número 2. Y dejando la pelota para el ataque no existe. Para el ataque de ese se cagó. La recupera Argentina. Pasamiento 2 puntos argentinos. Más para los Celso. Primero Messi. La gente de Brasil va para el Celso. El marca de Celso. Alemán. Luego el Celso. Al revés. Estamos en el punto chileno. 0-0. Maneja bien la pelota. Presiona un marca argentina. No le dura la pelota al equipo del calor. La roba muy rápido el equipo de la SAP. Aquí la salida de Lorenzo. Y Claudio Bravo. Y queda para jugar. Y la pila final. Ataca Chile con Lorenzo. Retrocede en Paredes. Total que pase. A Fran Verena. Para la pelota y corazón. Tenemos éxitos. Argentina que tampoco está marcando en medio, ganando jugar para asociarse, para encontrar la pelota. Aquí va a ser lateral, se la pide después del partido. 0-0. Aquí lo van haciendo. A contra Messi. Se quedó corto. Vargas. Lesión de la media adelante. La toma de Messi. Está lindo. La domina de Paul. La toma para Messi. Messi, la domina. Se viene Chile. Porque no tiene. Muy bien, la parte de Messi. Y la central. Levanta la derecha. Vamos a esperar Messi. La toma de Paul. De la derecha, ahora para Vargas. Vargas. Gabriel. Tiene Gary. Arturo Vidal. Se atrás. La Argentina. El plato. Tendido a plantar. Adentro del dedo. Al pecho de Martínez, la cerca de Martínez a Argentina. Va Messi, a cruzar la cancha. ¿Cómo va? Muy lento el balón en traslado. Y ahora pedido que corresponda a seleccionado argentino. Ya tenemos suerte. 0-0, nuevamente. Darío Fico. Allí buscaba Nico González. La pelota acá. Ahora busca el Martínez. Martínez la derecha. Toma la pelota y grita, arriba, arriba.